brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, no veo bien. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amén. Hasta allí la palabra. Pueden tomar su asiento. Pueden tomar asiento los músicos también. Bueno, yo en esta noche les quiero compartir lo que el Señor estaba ministrando a mi vida, ¿sí? La historia, ¿no?, del apóstol Pablo, cuando es llevado preso. Acá en esta secuencia, en esta historia que cuenta la palabra, estaban llevando al apóstol Pablo preso, ¿sí?, de Jerusalén hacia Roma. Lo estaban llevando a Italia. Y dice la palabra que cuando estaban de camino a Italia, de camino a Roma, ¿no?, los tomó por sorpresa una poderosa tempestad, se podría decir, un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, dice, y no pudiendo poner la proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Yo decía que tremendo, porque esta palabra, esta historia cuenta de que el apóstol Pablo, si nosotros sabemos, ¿no?, la mayoría de los que leen la palabra, saben que él predicaba la palabra, que él andaba por provincias, por naciones, predicando su palabra. Pero bueno, en este caso el apóstol Pablo estaba siendo llevado preso, ¿sí? Dice que él iba con otros presos y iba con los guardias, ¿cómo se le dice?, a los soldados, ¿sí? Iban más o menos en esa nave, iban 276 personas, cuenta la palabra. Y en esta secuencia, cuando viene esta tormenta que comienza a azotar la nave de donde iba Pablo, dice que este viento esta tempestad viene tan fuertemente que evidentemente a ellos los tomó de sorpresa, porque dice, quisimos poner la proa, pero no pudimos. No pudimos porque era muy fuerte lo que estaba aconteciendo. Entonces dice que ellos se dieron por rendidos, nos dimos por abandonados y nos dejamos llevar. Y luego cuenta la palabra que dice que pasaban varios días y que ellos estaban allí en la nave padeciendo toda esta tormenta. Cuenta la palabra que por 14 días ellos estaban padeciendo todas estas cosas. Y dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosado, ¿sí?, por la tempestad, que no era pequeña. Dice, ya habíamos perdido toda la esperanza. Y es allí donde yo digo, wow, qué tremendo, porque conociendo un poco la historia del apóstol Pablo, ¿no?, conociendo que él era un varón de Dios, a partir de que el Señor se le presenta a él, a partir de que el Señor le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces allí dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Cristo, al que tú estás siguiendo, al que tú persigues para matar. Bueno, desde ese momento Pablo comienza, ¿no?, en su vida a predicar la palabra, a servir a Cristo sin mirar atrás, sin volverse atrás. Él comienza
a predicar por todo donde el Señor lo mandaba, él iba. Y allí en esta secuencia de esta palabra a mí me sorprende porque dice que ellos habían perdido, ¿no?, toda esperanza de salvarnos, dice, perdimos toda la esperanza de salvarnos, porque pasaban los días y no había ni estrella, no se veía ni el sol, no se veía nada, solamente una tormenta que nos azotaba día y noche, y no podía, el apóstol Pablo no podía ver nada en esos días, sino que simplemente él veía una fuerte tormenta. Y sabe que la palabra relata que él le decía, ¿sabe el muchacho? Bueno, yo se lo voy a hablar o parafrasear en argentino. Él le agarraba y le decía, muchacho, me parece que esto no solamente va a ser pérdida de cosas que hay aquí en la nave, no solamente se va a perder la nave, sino que evidentemente va a haber pérdida de vidas también. El apóstol Pablo les hablaba y yo podía ver un apóstol Pablo que quizás en ese momento estaba desesperanzado, en ese momento no recibía palabra, ¿sí? Pero más adelante cuenta la historia que dice, pasando 14 días, dice que el apóstol Pablo ya no les hablaba igual, sino que el apóstol Pablo le comenzó a decir, muchachos, quédense tranquilos, vamos, anímense, como decía el pastor recién, vamos, cambien la cara, cambien el rostro, porque hace 14 días que no comen, yo necesito que ustedes coman, yo necesito que ustedes se levanten, porque el varón de Dios estuvo conmigo anoche y me habló y me dijo que ninguna pérdida de vida iba a haber en esta nave, sino que solamente la nave se iba a perder. Y yo decía, wow, cómo el Señor le cambió el panorama al apóstol Pablo. Pero primero, en esos 14 días anteriores, él estaba de otra manera. Él tenía otra mirada. Y sabe que yo lo podía llevar a mi vida, ¿no? Primeramente porque qué tremendo cuando vienen estas tormentas, no me sale bien la palabra, eurociclón a nuestras vidas. Yo decía, ¿cuántas veces pasamos, ¿no?, por estas tormentas huracanadas que vienen a azotar a nuestra nave, a azotar nuestra vida, ¿no? Y yo pasando, ¿no?, por un proceso, yo le llamo esto el proceso del apóstol Pablo, porque yo puedo ver en la palabra que fue un proceso para él. Porque si usted lee, se va a dar cuenta que lo que él dice al último no era lo que primero él decía. Él decía, acá se van a perder vida, si me hubieran hecho caso, no hubiéramos zarpado nosotros, no hubiéramos subido a esta nave, pero no me hicieron caso, entonces va a haber pérdida de vida, decía. Había como una negatividad, no había esperanza para el apóstol Pablo. Y entonces podemos ver, ¿no?, que podemos decir, wow, ¿qué pasó entonces con el apóstol que quizás meses atrás predicaba de la esperanza en Cristo y hablaba de Cristo y decía que todo en Cristo se puede, que hay esperanza en Él, ¿no? Y hoy podíamos ver un apóstol Pablo que no tenía esperanza, pero quizás él, tiempos anteriores, meses anteriores o años quizás, su palabra era otra. Quizás cuando él le predicaba a la gente le decía, hay esperanza en Cristo, todo se puede en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás él le daba palabra a la gente. Pero acá yo podía ver, digo, qué tremendo, Señor, porque hasta tu siervo, el más grande, el apóstol Pablo, que tú lo usaste tanto, Señor, estuvo y pasó por un momento tremendo, y no solamente ¿no?, sino que él pasó por tantos momentos en su vida, tantos procesos. Entonces yo lo llevaba muchas veces a mi vida o a nuestras vidas, cuando vienen estas tormentas que comienzan a arrebatar todo sobre nuestro camino, ¿no? Comienzan a mover a nuestra nave de acá para allá. Y sabe que la palabra acá dice que ellos no pudieron poner la proa. Y la proa en los barcos es lo que le da la dirección, lo que le da estabilidad cuando hay viento, para que las olas no le peguen tan fuerte. Entonces dice que ellos no pudieron poner. Entonces se dejaron llevar, como decir, se tiraron al abandono.
Y sabe que yo lo podía reflejar para mi vida porque el Señor me ministraba con esto. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por momentos así? ¿Sí? Que no podemos poner la proa, que las fuerzas no nos alcanzan para poder estabilizar nuestra barca, para poder estabilizar nuestra vida. Y muchas veces peleamos y peleamos porque yo calculo que allí tantos varones que había en aquella nave luchaban entre ellos para poder poner la proa, pero no pudieron. Y sabe que lo llevaba a mi vida porque cuántas veces nos pasa a nosotros que luchamos y luchamos para poder estabilizar nuestra nave, para poder direccionar nuestra nave, para poder decir, bueno Señor, mi barco lo quiero direccionar para este lado. Pero sabe que a veces las tempestades son tan fuertes, ¿no? Que no podemos nosotros poner la proa. Y cuando ya nos cansamos de luchar con nuestras propias fuerzas, decimos, bueno, ya está. Bueno, ya lo doy por perdido. Ya lo doy por olvidado. Ya me dejo llevar. Que sea lo que Dios quiera. Que el Señor haga cuando quiera o no. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que hemos luchado y luchado con nuestra fuerza y no hemos podido estabilizar nuestro barco. No hemos podido estabilizar nuestra nave. Y yo veía que en ellos pasaba esto, que ellos estaban así como a la deriva, como olvidados. Y sabe que cuando entramos en ese proceso muchas veces, quizás venimos a este lugar, o quizás me pasaba a mí que venía a este lugar y sí, se soltaban palabras, vida, pero sabe que yo podía ver en el apóstol Pablo que él no recibió palabra de parte del varón de Dios, sino que hasta casi el último día cuando él iba a salir ya de esa prueba. Y él estaba allí sin esperanza. Y sabe que muchas veces nos pasa a nosotros que estamos, ¿sí? O hablo por mi vida, que me pasaba que estaba allí y no podía, como le decía, ¿no? Poner la proa, no podía direccionar quizás mi nave, no podía con las tormentas que muchas veces, o los procesos que vienen, ¿sí? Porque podemos tener muchos procesos. Podemos tener procesos quizás en la economía, quizás en el matrimonio, quizás podemos tener procesos en lo espiritual, en los pensamientos. Muchas veces vienen así las tormentas, los procesos, ¿sí? En lo espiritual, que no nos podemos levantar, quizás estamos allí y no podemos direccionar nuestra nave. Entonces yo podía ver un apóstol Pablo que estaba así en ese momento y él no tenía palabra quizás. No había venido el varón de Dios en el día 1 cuando él comenzó en esa tormenta. No había venido el varón de Dios a reforzarlo y a decirle, vamos Pablo, levántate, comenzá a darle palabra a los presos que están acá, porque no va a morir ninguno, tengan esperanza, por más que esté de todo oscuro, que haya oscuridad, que no vean las estrellas, que no vean el sol. No, Pablo no había recibido nada, Pablo todavía no sabía qué iba a acontecer con ellos. Y sabe que cuando nosotros estamos muchas veces en esa tormenta, ¿no? Que nos azota nuestra barca, o quizás en los procesos, ¿no? Que estamos, muchas veces pareciera que las palabras nos rebotan, ¿no? Capaz que nos dicen algo y nosotros no podemos salir de la condición en la que estamos, no podemos salir de la tormenta. No podemos salir de allí que todavía nuestra barca está siendo azotada. Y qué tremendo, porque a veces pareciera que no tenemos esperanza, como le pasaba a Pablo. Pareciera que no hay palabra, pareciera que no vamos a salir de esa condición. Pero sabe que le tengo una noticia, una buena noticia, porque así como el Señor le trajo palabra al apóstol Pablo, le mandó un ángel para que le hablara, así va a ser con cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos allí en la prueba, cuando nosotros estamos allí pasando por diferentes tipos de procesos, ¿sí? Cada proceso tiene su hora de cumplimiento, de finalización. Cada proceso que nosotros pasamos va a culminar en nuestra vida. Y ¿sabe qué? La gloria va a ser vista. Porque cuando el ángel del Señor le habla a Pablo, ¿sí? Le dice allí en el capítulo 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave.
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Allí fue cuando el ángel viene y le habla a Pablo, y entonces él le comienza a dar palabra. Le comienza a decir: vamos, levántense, muchachos, coman. Allí dice la palabra que él le da pan, le comienza a dar alimento para que ellos se levanten, y dice que fue otro el ánimo de los que estaban en la nave, fue otro el ánimo de los que estaban con él, a pesar de que estaban presos, porque sabe que Pablo estaba encadenado, los presos también estaban encadenados. Y sabe que esto me traía que muchas veces nosotros, cuando pasamos el proceso, quizás estamos allí y no podemos salir porque estamos encadenados, quizás encadenados a pensamientos antiguos, quizás encadenados a estructuras antiguas, quizás encadenados a cuantas cosas que nos pueden venir a nuestras vidas, a la vieja vida muchas veces. Estamos en cadena, y entonces también eso hace que nosotros no seamos libres, que no podamos salir muchas veces del proceso. Y sabe que algo tremendo que el Señor me ministraba, porque dice, no temas, en el 25 dice: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Y dice que Dios me ha confiado a cada uno de los que estaban ahí. O sea, el Señor le había confiado a Pablo, a cada uno de los varones que estaban allí. Amén. Entonces yo podía ver, Pablo estaba en cadenas. Todos los que estaban allí con él estaban en cadena, los presos que estaban ahí con él estaban encadenados. Y sabe que yo podía ver el viaje de Pablo era de Jerusalén a Roma, pero si nosotros leemos la palabra, tuvo que pasar por varias islas, por varios procesos, por varias cosas hasta llegar a Roma. Y sabe que muchas veces yo podía ver, porque a nosotros nos pasa que tenemos una asignación de parte de Dios, tenemos una palabra, ¿no? Que nos dicen: vos y tu casa servirán al Señor, el Señor va a hacer esto con tu vida, el Señor te va a usar, vas a ser un predicador, vas a ser una predicadora, vas a hacer esto y lo otro, ¿no? Y quizás cuando nosotros estamos en el proceso decimos: ¿y dónde está eso que el Señor me prometió? Quizás el camino, ¿no? Que a nosotros muchas veces el Señor nos promete, nos dice: te sacaré de acá y serás esto. Él te muestra, el Señor te muestra, te dice: sos esto hoy, pero vas a hacer aquello para mí. Amén. Yo te voy a usar. Pero en el camino, allí en el proceso, a nosotros nos acontecen cosas. Y cuando estamos allí, ¿no? Pensamos y decimos: Señor, ¿dónde está lo que vos me prometiste, o lo que hablaste de mí, la asignación que tú me dejaste a mí? Porque Pablo tenía que ir de Jerusalén a Roma. Pero allí en el camino le pasó esto, la tempestad. Tuvo que pasar por una isla, tuvo que bajar por otra, tuvo que estar un mes en una, unos días en la otra, 14 días en el medio del mar. Y cuántas cosas, si nosotros leemos, podemos sacar provecho de esta palabra. Entonces esto me habla de que el proceso muchas veces va a ser duro. El proceso de nuestras vidas, ¿no? Para llevarnos de Jerusalén a Roma. Quizás vamos a pasar un proceso allí. Va a haber algo que va a acontecer en nuestras vidas. Y quizás nos vamos a sentir desolados. Quizás nos vamos a sentir sin esperanza. Quizás nos vamos a dejar en el abandono y vamos a decir: bueno, ya está. No puedo establecerme, no puedo establecer mi proa, no pude levantar mi proa, que me lleve el viento para donde me quiera llevar, que la tormenta me lleve a donde me quiera llevar. Y muchas veces soltamos nuestras esperanzas, ¿sí? Y nos dejamos allí al abandono. Pero Pablo, cuando el ángel del Señor le habla a Pablo, él toma otra perspectiva de lo que estaba aconteciendo. Él entiende, porque el ángel le habla y le dice: estos que están acá te lo he concedido a ti. A todos los que están acá te lo he concedido a ti. Había una responsabilidad en él.
Por eso es que yo entiendo cuando nosotros pasamos por proceso, ¿no? Cuando nosotros estamos encadenados muchas veces, atados a ciertas cosas, o cuando estamos en cárceles muchas veces, ¿sí? A nosotros eso nos va a servir, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, dice la palabra. Aleluya. Y quizá uno puede estar en algún momento encadenado a ciertas cosas. Pero cuando el Señor te hace libre, cuando el Señor trae la luz a tu vida, cuando el Señor te dice, bueno, hoy te saco de la prueba, cuando el Señor llega a ese momento que el Señor dice hasta acá porque hoy te saco y te levanto, hoy hago contigo lo que te hablé, hoy sí te llevo a Roma, saliste de Jerusalén, pasaste por mucho, pero hoy sí te llevo a Roma, porque es necesario que vos cumplas lo que tienes que cumplir. Aleluya. Pablo tenía que llegar a Roma. Pablo tenía que seguir predicando en Roma. Había algo que él tenía que hacer, pero ahí estaba en el proceso. Y sabe que con nuestra vida es igual. Nosotros tenemos que llegar a donde el Señor nos habló o donde el Señor un día prometió a nuestras vidas. Pero allí en el proceso donde nosotros tenemos que soportar muchas veces. Allí cuando vienen los pensamientos a nuestra mente, allí cuando vienen muchas cosas a nuestra vida, quizás procesos económicos, procesos matrimoniales, procesos quizás en lo espiritual, en lo sentimental, ¿sí? Cuando quizás hay cárceles en nuestra vida, pensamientos, ¿sí? Que son ajenos a la presencia de Dios. Y estamos allí y pareciera que no podemos salir, pero llega la palabra de Dios, llega el incentivo de Dios, llega su presencia a nosotros y nos comienza a levantar. Yo quiero decirte en esta noche que tu proceso tiene su fecha de caducidad, tiene su fecha de que el Señor dice hasta acá. Cuando tú entiendes algo, cuando tú estás entendiendo que lo que te está pasando, ¿sí? Es porque el Señor te quiere escalonar a lo más alto, a lo más grande. Es porque el Señor te quiere sacar victorioso. Por eso el Señor le hablaba y le decía, no va a haber pérdida de vida. Sí, la nave sí. Eso nos habla de que lo material no importa. Lo material sí se puede perder, pero las vidas van a seguir. Y esas te las designé a ti. Pablo nos tenía que comenzar a hablar. Pablo tenía allí una asignación de parte de Dios, ¿sí? Una responsabilidad de poder hablarle a los presos. Y sabe que muchas veces es difícil cuando uno está mal o cuando uno está en una situación quizás que se siente encarcelado. Usted dice, ¿qué le voy a poder decir al otro si yo me siento peor que él? Pablo estaba encarcelado también como ellos, estaba encadenado, estaba en cadena, pero aún así él no cerraba su boca. Él hablaba, él le daba de comer. Esto me habla de que le daba palabra. Esto me habla de que muchas veces cuando tú estés en el proceso vas a tener que darle de comer a otro. Muchas veces vas a estar allí en la peor condición quizás, pero vas a tener que darle una palabra, vas a tener que darle de comer a otro. Porque acá el ángel le hablaba y le decía, te lo he concedido a ti. Cuando tú ves personas quizás que están en tu misma situación, el Señor te muestra y te dice, eso te lo he concedido a ti. ¿Sabe que muchas veces uno dice, ¿por qué será que siempre me toca hablar con gente que le pasó lo mismo que yo? Es porque el Señor te lo ha concedido a ti, para que tú le hables, para que tú lo levantes, para que tú le des comida, para que tú le digas, vamos, levántate, recobra ánimo, porque no va a haber pérdida de vida. Solamente se va a perder la nave. Solamente quizás lo que vos estuviste pasando te sacudió la estantería, te sacudió ahí tu nave, no había forma de que la nave pueda tomar rumbo, pero el Señor, hasta acá llegó tu proceso. Cuando el Señor dice hasta acá llegó tu proceso, es algo glorioso. Cuando tú entiendes lo que el Señor estaba queriendo hacer. Después comienzan a correrse los velos y uno dice, wow, esto era, Señor, lo que querías mostrarme. Esto era lo que querías hacer con mi vida. Libertad me querías traer, Señor, y ahora lo entiendo, pero antes no lo entendía. Pablo estaba allí en medio de la tormenta y él no sabía qué iba a pasar. Él no veía nada, él veía toda oscuridad. Había solamente tormenta, no salía el sol, no pasaba nada. Y cuando nosotros estamos en esa tormenta, ¿sabe que yo podía reflexionar en esto? El Señor estaba viendo de arriba esa tormenta.
Nosotros podemos decir en nuestra tormenta, el Señor no está. Le oramos al Señor, el Señor no me escucha, pero sabe que Él está mirando desde arriba. Él está allí mirando la tormenta. Solamente que Él está esperando que nosotros podamos entender lo que estamos siendo procesados. Porque sabe que muchas veces le decimos al Señor, Señor, hazme un odre nuevo. Señor, hazme una vasija, rómpeme y hazme de nuevo. Pero cuando llega el tiempo del rompimiento, cuando el Señor dice, voy a tomar esta oración, voy a tomar la oración de mi hija, de mi hijo, que me dijo, hazme un odre nuevo. Que me dijo, Señor, saca las asperezas de mí. Y voy a comenzar a lijar allí. Y cuando el Señor comienza a lijar, a sacar las asperezas, cuando el Señor comienza a limpiar nuestra vida, cuando le decimos, Señor, méteme en el horno, pero hazme, Señor, un hombre nuevo, una mujer nueva. Y a veces no sabemos lo que le pedimos al Señor. Porque cuando nos mete allí el Señor, en medio de la tormenta, en medio del euroclidón, ay, Señor, ¿para qué te dije eso, papá? Ahora, Señor, ayúdame. Ahora se comienza a escuchar, Señor, ¿qué pasa? No me estás contestando, no veo tu respuesta, pero el Señor ahí nos está lijando. El Señor nos está limpiando, el Señor nos está metiendo en el horno. Y nosotros decimos, ay Señor, ¿qué pasa que no me escuchabas? Y quizás el Señor nos diría, pero si me dijiste que quería hacer un odre nuevo, si me dijiste que me querías servir, ¿y ahora qué pasa? Te estás echando para atrás. ¿Qué pasó con todo lo que dijiste? ¿Qué pasó con todo lo que hablaste? ¿No? Le podría haber dicho al apóstol Pablo, ¿qué pasa, Pablo? Hoy no tenés esperanza. ¿Acaso no predicabas mi palabra? ¿Acaso no decías que conmigo ibas hasta la muerte? ¿Acaso no decías esto y lo otro? Pero no había esperanza en un momento en él. Así que imagínense si el apóstol Pablo, sabe que esto me reconfortaba porque muchas veces uno cuando le sirve a Dios y muchas veces se siente, ¿no?, allí en ese proceso sin fuerza, después uno se siente culpable. A mí me pasaba, yo decía, Señor, te fallé, me siento mal, me siento culpable de fallarte, de que perdí la esperanza. Y cuando yo leía esto, digo, si el apóstol Pablo en un momento perdió la esperanza de vida, ¿qué queda para nosotros? ¿Sabe que yo decía, si el apóstol Pablo, que es un hombre, pero un siervo de Dios tremendo, que tantas cosas hizo para el Señor, que recibió azote, que recibió cárcel, que recibió tantas cosas, en un momento perdió la esperanza? ¿Qué queda para nosotros? ¿Sabe que hay muchos siervos de Dios, gente que le ha servido al Señor, que cuando le falla a Dios se sienten mal, se ponen mal porque creen que no son ellos capaces o que no tienen la posibilidad o la oportunidad, no sé cómo sería la palabra, de poder deslizarse o de poder fallarle a Dios? Entonces dice, ya no sirvo, se sienten en fracaso. Pero si el mismo apóstol Pablo se sintió en algún momento en la oscuridad, si se sintió en el medio de la tormenta, que Dios no le hablaba, que no pasaba nada, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para los siervos de Dios? Para quizás profetas, pastores, que quizás allí afuera hay tantos que dicen, yo le serví a Dios en un tiempo, pero le fallé. Y entonces me siento mal, me siento culpable, me siento que no merezco lo de Dios. Y yo decía, porque me pasaba, ¿no?, que digo, Señor, me siento que, ¿por qué perdí la esperanza? Me sentía así como culpable de por un momento perder la esperanza, ¿no?, en que las cosas podían cambiar. Entonces, cuando leía esto, como que me reconfortaba, porque yo decía, si el mismo apóstol Pablo tuvo un momento allí, unos pequeños momentos de perder la esperanza, ¿qué queda para nosotros? ¿Sí? Entonces, si usted en algún momento perdió la esperanza, si usted en algún momento se sintió en medio de la tormenta, si usted en algún momento se sintió decaído, ¿sí?, que la fuerza le faltaron, es tiempo de que usted pueda decirle al Señor, si el apóstol Pablo en algún momento le pasó eso, Señor, yo también entiendo que me puedo levantar. Yo también entiendo que si te fallé hoy me arrepiento, hoy vengo a ti, hoy vengo delante de tu presencia y no hay culpabilidad, porque sabe que el que trae culpabilidad a nuestra vida es el enemigo. Cuando a ti te pasa algo y el enemigo viene a traerte y a decirte, no, pero vos fallaste, pero vos hiciste esto, pero vos hiciste lo otro,
entonces ahora ya no le podés servir a Dios. Y sabe que no es así. Porque cuando uno se arrepiente, dice la palabra, cuando uno viene delante de Dios y le dice, Señor, entiendo que te fallé en esta área, entiendo que hice esto en contra de tu voluntad, pero hoy vengo aquí rendido. Y el Señor dice su palabra que nos perdona y nuestros pecados los tira al fondo del mar y no se acuerda más, dice su palabra. Entonces, cuando el enemigo venga a querer traerte a memoria y decirte, no, pero hoy hiciste esto, decirle el Señor ya me perdonó, ya tiró mis pecados en el fondo del mar y no se acuerda más. Así que, enemigo, diablo, inmundo, no tenés por qué venir a traerme recuerdo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Aleluya. Aleluya. Y sabe que el Señor me ministraba porque cuando yo podía ver que los presos, ¿no? Las personas que estaban en aquella barca, dice que no comían, ¿no? Hace 14 días, bueno, le decía el apóstol Pablo que no están comiendo, que necesitan levantarse. Y sabe que el Señor, mientras yo estaba orando allí en mi casa, me traía la palabra que dice, beberán cosas mortíferas y no morirán. Y yo la llevaba también a comerán cosas mortíferas, ¿no? Y no morirán. Y sabe que el Señor me hablaba a mi vida que cuando uno muchas veces está en ese proceso, en lugar de comer, ¿no? El pan de vida, que es la palabra de Dios, en lugar de comer lo bueno que es de parte de Dios, uno comienza a comer cosas mortíferas. O sea, lo malo, lo que el enemigo comienza a traer a nuestras mentes, ¿sí? Todo lo negativo. A mí me pasaba eso que yo comencé como en un momento a querer comer lo negativo, o sea, a ver todo lo malo. Y sabe que cuando el Señor me ministraba, ¿sí? Me decía el Señor, beberán cosas mortíferas y no morirán. Comerás cosas mortíferas y no morirás. Porque cuando el enemigo trae a nosotros y nos quiere dar de beber, ¿sí? Cosas negativas, palabras negativas o cosas que por ahí, pensamientos negativos que nosotros lo podemos tomar como una comida espiritual, ¿no? Porque cuando el enemigo trae cosas, maquinaciones a nuestra mente, nos está ministrando algo, ¿no? Nos está ministrando, pero no nos está ministrando algo bueno, nos está ministrando algo malo. Y cuando nosotros comenzamos a ser ministrados por lo malo del enemigo, cuando nosotros comenzamos a dejarnos ministrar por esos pensamientos negativos, por esas cosas que el enemigo viene a hablar a tu oído y te comienza a decir y te quiere comenzar a sacar de lo de Dios. Porque dígame si no es verdad que cuando vienen los pensamientos negativos, uno se comienza a deslizar, uno comienza a decir, pero esto no es tan así, pero esto tendría que ser de tal manera, pero esto debería ser de cierta forma. Y entonces nos comienza a ministrar, ¿no? Lo negativo del enemigo. Y nosotros cuando comenzamos a comer de eso o a beber de eso, el enemigo lo hace para matarnos. El enemigo lo hace en nuestras vidas cuando estamos muchas veces en el proceso. Porque en el proceso, aún por más que las palabras sean bonitas, muchas veces las palabras no nos llegan. ¿Qué te llega en el proceso? Lo negativo. Que no va a haber esperanza, que no hay vuelta atrás, que no se puede. Todo lo negativo el enemigo te comienza a ministrar, a traer maquinaciones a tu mente y uno comienza a comer de eso. Porque muchas veces en el proceso pasa eso en nuestras vidas. Comenzamos a alimentarnos de eso, comenzamos a beber de eso. Y sabe que el Espíritu Santo me ministraba y me decía la palabra cuando el Señor hablaba a los apóstoles y le decía, hollarán serpientes, agarrarán serpientes con sus manos, pisarán escorpiones, ¿no? Beberán cosas mortíferas y no morirán. Y el Espíritu Santo me traía esa palabra y me decía, beberán cosas mortíferas y no morirás. Beberás cosas mortíferas y no morirás. Y me decía el Espíritu Santo, todo lo que has tomado hasta aquí o lo que el enemigo ha querido traerte como alimento a tu vida, hoy yo lo desecho. No vas a morir. Y yo decía, wow, Señor, qué tremendo porque el Señor comienza en nosotros a correr los velos, a sacar todo eso que quizás a nosotros nos estaba haciendo, detenernos en el camino. Eso que quizás rebotaban muchas veces las palabras, porque ciertamente cuando los procesos son fuertes en nuestras
vidas, hay palabras que pareciera que llega hasta ahí y vuelve, ¿no? Pareciera que no entrara en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pareciera que nosotros no la dejamos entrar. Entonces comenzamos a ser ministrados por todo lo malo. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto? Que lo que nosotros tenemos, nosotros lo damos. Entonces todo lo que nosotros somos ministrados, uno lo imparte. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Siempre nosotros vamos a impartir lo que nosotros tenemos. Si nosotros nos llenamos de Dios, si nosotros bebemos lo de Dios, si nosotros comemos el pan de Dios, vamos a ministrar lo de Dios, vamos a impartir lo de Dios. Pero si nosotros nos dejamos minar por todas las maquinaciones del enemigo, si nosotros nos dejamos minar por los pensamientos negativos que muchas veces vienen en el proceso de nuestra vida, es eso lo que vamos a hablar, ¿no? Porque imagínense las personas que ven el noticiero todo el día. ¿De qué te pueden hablar? Quizás vos le decís, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Y cómo voy a estar? Si todo está aumentando, si mi ley hizo esta ley, si quiere sacar lo otro, si acá, si allá. Te comienzan a impartir lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque tienen negatividad. Entonces todo lo que nosotros comemos vamos a impartir. Si nosotros comemos lo bueno de Dios, si nosotros comemos la palabra, eso vamos a impartir. Entonces nosotros vamos a contrarrestar eso que muchas veces en el negocio cuando va y le pregunto, le digo a la gente buen día, ¿cómo está? La gente me comienza a tirar lo negativo, ¿no? Lo que escuchó por las noticias o cómo está quizás hoy el sistema, ¿no? Entonces yo siempre lo que le digo, bueno, pero hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que seguir trabajando, hay que seguir adelante, no hay que bajar los brazos. Todo lo podemos en Dios, todo lo podemos en Cristo, ¿sí? Entonces nosotros le contrarrestamos toda la negatividad que muchas veces la gente te imparte. Pero así con la gente de afuera también pasa con nosotros. Todo lo que nosotros nos dejamos ser ministrados, también nosotros vamos a impartir. Entonces, cuando el Espíritu Santo me hablaba, ¿no? Porque allí yo estaba en el proceso y podía ver, ¿no? Con esta palabra que el Señor me ministraba, que hasta el mismo apóstol Pablo pasó por un gran proceso, una gran prueba, ¿sí? Y yo digo, bueno, nosotros también tenemos que pasar por esas islas que el apóstol Pablo pasaba, ¿sí? Para llegar un día donde Dios nos prometió, sí, vamos a llegar. El apóstol Pablo llegó a Roma, sí, llegó a Roma, pero en el medio pasaron cosas. En el medio de ese camino pasaron cosas. Entonces muchas veces con nosotros pasa, ¿sí? Vamos a llegar al destino, sí, vamos a llegar. Si seguimos allí fervientes, si decimos, Señor, sé que estoy pasando por esto, pero sé que voy a tener la victoria. Sé que se va a cumplir este proceso y tú algo me vas a enseñar, pero me vas a sacar victorioso. No voy a quedar, Señor, como estoy en este momento, no voy a quedar de esa manera, sino que tú me vas a dar la victoria. Amén. Yo recibí la victoria de parte de Dios y por eso hoy puedo entender que el Señor hablaba a mi vida con esta palabra y yo le quiero compartir esto. De lo que Dios me ministraba a mi vida, yo le comparto a usted. De lo que comemos, eso impartimos. Siempre recuerde esto. De lo que usted come, es lo que usted va a impartir. A sus hijos, a su casa, a su familia. De lo que usted se deje llenar, eso es lo que vamos a impartir. Cuando uno está enojado, ¿qué imparte? ¿O anda uno sonriendo cuando está enojado? No. Uno cuando está enojado imparte enojo. Incluso muchas veces capaz que le habla mal a la otra persona y lo hace enojar al otro. Pero cuando uno imparte lo de Dios, cuando uno anda gozoso, por más que esté en diversas pruebas, como dice la palabra, sí, imparte gozo, imparte lo de Dios, impartimos lo de Dios. Entonces por eso es importante de que nosotros nos alimentamos. Es importante saber y entender de que nosotros nos debemos alimentar, como dice su palabra, de todo lo bueno, de todo lo que es de buen nombre. Entonces a eso le podemos agregar muchas cosas, todo lo que es de buen nombre.
Cuando el enemigo venga a nuestra mente a querer traer mensajes erróneos, mensajes a nuestra vida, a nuestra mente, ¿no? Mensajes negativos, nosotros debemos reprenderlo. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. 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 Bueno, yo con esto no me quiero extender Ya, más. gloria a Dios. Sé que la hora ha avanzado, vamos a ponernos de pies, vamos a orar. El Señor nos ha ministrado tremendamente hoy en una hermosa reunión. La verdad que su presencia, Sí, Señor. su presencia se sintió, se siente, su presencia está en este lugar, su presencia nos sigue ministrando. Señor, yo quiero llenarme más de ti cada día. Comience a hablar allí con el Señor y a decirle, Señor, yo quiero, Papá del cielo, comenzar a llenarme de ti. Si he comido cosas mortíferas, en el nombre de Jesús hasta hoy, toda cosa mortífera que has comido, el Espíritu Santo me hablaba en mi vida y me decía, no morirás. Todo pensamiento que ha venido a tu mente en este tiempo, todo pensamiento del enemigo que te ha hecho querer retroceder, en el nombre de Jesús yo te digo, todo lo que has comido, no morirás espiritualmente, sino que te levantarás. Comenzarás a entender lo que el Señor está queriendo hacer en tu vida. Porque la prueba, el proceso, la tormenta, el euroclidón que ha pasado por tu vida, no es para que tú te detengas, sino es para que tú avances. Es para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. Por eso en esta hora, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, primeramente que tú hablaste a mi vida. Gracias por la tormenta, Señor. Dale gracias a Dios por tu tormenta. Comienza a darle gracias a Dios por la tormenta que quizás pasaste, que quizás estás pasando. Yo no sé en qué parte de la historia de Pablo tú estás. Si estás en la isla de Malta, si estás quizás allí en la nave aún, si estás queriendo levantar la proa. No sé en qué parte quizás tú estás, pero comienza a decirle al Señor, Padre Santo, tú me vas a sacar victorioso de esta prueba.